noches, hermanos. Es una bendición estar con ustedes de nuevo y nos toca hablar un poquito de los aspectos quizás más prácticos de la crianza. Ayer pusimos, como dijo el pastor Mario, algo del fundamento. Dirigimos la atención al Evangelio de Jesucristo como la clave de nuestra crianza. Pero muchas veces cuando hablamos de la crianza, y el día de hoy vamos a dibujar aquí algunas cosas, anotar algunas cosas, y esperemos que nos ayude a entender algunas de las cosas que estamos aprendiendo. Pero muchas veces cuando nosotros hablamos de la crianza, casi siempre las preguntas que recibimos tienen que ver con el cómo, ¿verdad? Con el, bueno, ¿qué hago? Tengo aquí estos mocosos, ¿verdad? Que me están volviendo loco y estoy a punto de asesinarlos, o ellos están a punto de asesinarme a mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo hacer lo que yo sé que Dios quiere que yo haga con estos hijos que Dios me ha dado? Entonces, casi siempre las personas tienen el interés de saber el cómo hago la crianza, la tarea de la crianza. Pero realmente, antes de que nosotros podamos contestar la pregunta de cómo, nosotros tenemos que hacernos la pregunta del qué. Del qué. Y cuando estoy preguntando qué, lo que quiero saber es qué debemos de hacer con nuestros hijos, o sea, en el sentido de objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos para nuestros hijos? ¿Qué es el objetivo que yo tengo a la hora de criar a mis hijos? Y estaba pensando un poquito en cómo son los objetivos que las personas tienen. Algunas personas, el objetivo principal que tienen es que queden con vida, ¿verdad? O sea, mi responsabilidad como padre es que no se maten. Y si logro eso, entonces habré cumplido con el objetivo que yo tengo como padre, la responsabilidad que tengo como padre. Obviamente, eso no es un buen objetivo. Algunos padres, bueno, está bien, sí, que no se maten está bien, ¿verdad? Pero solo no es un buen objetivo. Borrar el apunte que ya está. Sí, por favor. Ok, bien. Pasando a otros temas, ¿no? A veces como padres tenemos el objetivo de que yo pueda ser feliz en la vida de mi hijo. ¿Y cómo busco esto? Algunos padres sienten, bueno, si mi hijo se porta bien, ¿verdad? Si se porta bien, entonces yo soy un buen padre. Entonces mi objetivo es simplemente que sea bien portadito, que llegue a la iglesia, que traiga su corbatita, mi hijo, ¿verdad? Que esté bien sentadito, que no sea de los que está corriendo aquí en la iglesia, chillando, gritando. No, mis hijos se van a portar bien. Y yo me siento como buen padre si eso sucede. Entonces, el objetivo realmente no es que él se comporte de una manera que agrada a Dios, sino de una manera que me hace quedar bien a mí. Entonces, mi objetivo es más mi propia felicidad por cómo ellos se portan, ¿verdad? Algunas personas lo que quieren es ser felices por los logros de sus hijos. Si sus hijos alcanzan, no sé, una carrera de prestigio, si luego pueden escalar alguna posición en una empresa, eso les va a hacer feliz. Algunos padres incluso se sienten felices si sus hijos se dedican a algún ministerio. Si mi hijo llega a ser misionero, si mi hijo llega a ser pastor, entonces yo como padre habré sido un buen padre. Y sabes, algunas de estas cosas están bien, pero no es realmente el objetivo que nosotros deberíamos de tener. Otros lo que buscan de sus hijos es que sean miembros productivos de la sociedad. Ese es su objetivo. Entonces, que tengan una vida de relevancia, de importancia, que aporte a la sociedad. Algunos, y esto es muy común el día de hoy, el objetivo que tienen es la felicidad de sus hijos. Entonces, mi objetivo como padre es que mi hijo sea feliz. Y si mi hijo es feliz,
entonces soy un buen padre. Y entonces quiero darle todo a mis hijos, quiero que tengan todo lo que yo no tuve, que nunca enfrenten algún problema, que nunca batallen con algo, que luego puedan crecer y tener su esposo, su esposa, su casita, su carrito, la parejita de niños, ¿verdad? El niño y la niña, y entonces pues seremos buenos padres de esa manera. ¿Estos son objetivos dignos? Realmente no. Lo que Dios quiere para nosotros es algo mucho más amplio. Lo que Dios quiere para nosotros es que nuestros hijos amen y sirvan a Dios. Ese es un objetivo muy importante, que nuestros hijos amen y sirvan a Dios. Como objetivo también queremos que nuestros hijos obedezcan los mandamientos de Dios con sus vidas, que lo reflejen en un andar santo. Cuando estas personas están viviendo de esta manera, van a empezar a reflejar a Cristo. Y cuando están reflejando a Cristo, entonces con sus vidas van a glorificar a Dios. Porque sabemos que finalmente todo es para la gloria de Dios. Y la vida de mis hijos no está para hacerme a mí feliz, no está incluso para que ellos sean felices, no es que ellos sean miembros productivos de la sociedad. El punto es que ellos existen para la gloria de Dios y van a glorificar a Dios cuando reflejan a Jesucristo, porque aman y sirven a Dios con todo su corazón y porque están obedeciendo los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, nos damos cuenta que casi siempre cuando pensamos en la crianza y vamos a un conversatorio, a una conferencia de crianza, nosotros estamos pensando más en técnicas. A que ahí me den 3 pasos para que mis hijos ya no se peleen. 4 cosas para que ya no tengamos gritos en la casa. Eso es lo que buscamos. Buscamos técnicas, métodos. Y por supuesto que hay cosas prácticas que podemos aprender. Pero realmente deberíamos no enfocarnos tanto en la técnica, pero tenemos que por lo menos comenzar con la teología. Con la teología. Y si nosotros observamos alguna de estas cosas que hemos mencionado aquí, la teología define cuáles son nuestras metas correctas. Y cuando nosotros desarrollamos las metas correctas a la luz de la palabra de Dios, entonces esas metas nos dicen cuáles son las técnicas o los métodos correctos que podemos aplicar para la crianza. Porque piensa un momento, si tu objetivo es que tu hijo sea feliz, ¿cómo lo vas a criar? ¿Qué técnicas vas a usar? Van a ser muy diferentes que si tu objetivo es que amen y sirvan a Dios y que obedezcan la palabra de Dios y que reflejen a Jesucristo. Esto es muy diferente, ¿verdad? Entonces, nuestra teología define nuestras metas y nuestras metas define también nuestros métodos, nuestras técnicas en la crianza. Y cuando hablamos de estas técnicas en la crianza, déjame nada más mencionar aquí 3 cosas. Algunas personas han tenido un enfoque tradicional en la crianza. ¿Y cómo es el enfoque tradicional en la crianza? Bueno, algunos de ustedes, pues que son quizás incluso mayores que yo, saben cómo los criaron, ¿no? Y tú vas a respetar a tu papá y nunca te vas a portar mal, y si te portas mal te van a sonar, ¿verdad? Pero pues así es. Ese tipo de crianza se enfocaba mucho en el comportamiento, en cómo te comportabas. Hoy día hemos reconocido que ese enfoque es deficiente. Entonces ahora, en la modernidad, el enfoque más moderno es sobre las emociones. El niño tiene que ser emocionalmente inteligente, tiene que tener buena autoestima, y ese es el enfoque de la crianza. Pero igual que el enfoque tradicional ha demostrado no dar los resultados que desearíamos, el enfoque moderno sobre las emociones también está dando evidencia de que
aunque supuestamente prioriza las emociones, no logra dar la estabilidad emocional que necesitan. Y eso lo vemos porque tenemos más niños yendo a psicólogos ahora que jamás han ido a psicólogos en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es tener un enfoque que es bíblico. Y el enfoque bíblico lo vamos a dividir en dos. Hay un doble enfoque cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos. Y este enfoque doble lo voy a dividir en dos áreas. Y es una separación un poquito artificial porque incluso las palabras mismas nos dicen que estas cosas van juntas. Lo vamos a dividir en disciplina y luego lo vamos a dividir en discipulado. ¿Okay? Dije que es un poco artificial esta división y hasta se nota que casi vienen de la misma raíz. Entonces van juntas estas cosas. Pero cuando hablamos de estos dos aspectos, la disciplina y el discipulado, creo que podemos resaltar el área de enfoque. Entonces vamos aquí a dibujar dos ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disciplina principalmente lo que tiene en mente es el comportamiento. ¿En qué se enfoca el discipulado? Bueno, el discipulado va más allá del comportamiento y se dirige al corazón, se enfoca en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, queremos detallar que esto es mucho más que las emociones. Sí, incluye las emociones, pero estamos hablando del hombre interno, entonces estamos hablando también de los pensamientos del hombre y estamos hablando entonces de los valores o las prioridades de nuestros hijos. Okay, este es el corazón en el sentido bíblico, estamos hablando del hombre interno, no del hombre externo solamente. Entonces, este comportamiento tiene que ser corregido. El mal comportamiento necesita corrección. Pero no basta simplemente con enfocarnos en el comportamiento externo, tenemos que mirar el corazón también. Ahora, para seguir avanzando aquí, Dios nos ha dado una herramienta principal con cada uno de estos dos aspectos. Y la herramienta principal con la disciplina es la corrección, o podremos decir la vara. Y en el discipulado, la herramienta principal que Dios nos ha dado es la comunicación, o también podemos decir la boca. La boca. Y es aquí donde vemos la necesidad del doble enfoque, porque el enfoque tradicional, que quería corregir el comportamiento de los niños, aplicaba mucho la corrección, pero no había mucha comunicación. El día de hoy, cuando nos enfocamos en las emociones, se dice, no, la corrección física, la vara, los castigos, eso ya no funciona. Entonces, no, simplemente háblale a tu hijo, háblale a tu hijo. Entonces hay mucha boca, mucha comunicación verbal, pero no hay nada de castigo, de vara, de corrección. Entonces necesitamos tener este doble enfoque. ¿Y por qué necesitamos tener este doble enfoque? Bueno, déjame poner aquí un pequeño diagrama. Vamos a decir que este círculo representa la vida de nuestro hijo, lo exterior, lo que nosotros podemos ver. Y muchas veces lo que observamos en nuestro hijo es que hay malos comportamientos. Y lo reflejamos aquí con estas pequeñas explosiones, ¿verdad? Hay mal comportamiento en su vida. Ahora, si yo tengo un enfoque tradicional, ¿qué es lo que yo hago? Yo veo esto y digo, mira, como comportamiento, yo lo que necesito es evitar ese mal comportamiento. Entonces, yo disciplino a mi hijo, le corrijo, a veces de maneras bastante violentas. En estos últimos días hemos compartido historias con algunos de cómo sus padres los corregían, ¿verdad? Y a veces eran cosas bastante violentas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es eliminar este mal comportamiento. Pero hay un problema con este enfoque. Se enfoca solamente en el comportamiento. Y nosotros como cristianos sabemos que ese mal comportamiento viene de algo. ¿De dónde viene? Viene de su corazón. O sea, ese mal comportamiento
viene del corazón. Y cuando nosotros analizamos el corazón a la luz de la palabra de Dios, incluso lo que vimos el día de ayer en la exposición de Joe, ¿qué encontramos que está en el corazón de nuestros hijos? Lo que hay en su corazón es el pecado. Lo que hay en su corazón es la necedad. Y entonces, si nosotros no llegamos a su corazón, lo que seguirá sucediendo es que, bueno, quizás yo logro que no se porte mal de cierta forma, pero la maldad de su corazón va a hacer que él siga encontrando nuevas maneras de portarse mal. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo necesito algo más. Yo necesito algo que pueda ir más allá del exterior y comportamiento exterior y llegue a su corazón. Y la manera en que nosotros podemos llegar al corazón es con, bueno, piensa un momento, ¿qué es lo que Dios ha dado para transformar el corazón del ser humano? ¿Sí? Esta comunicación que yo tengo debería estar saturada de la palabra de Dios y específicamente, ¿qué es lo que vimos ayer? No solo la palabra en términos generales, aunque muy importante eso, pero también ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. Y yo necesito compartir con mis hijos la palabra de Dios, tener buena comunicación con ellos para llegar a su corazón. Ahora, hay aquí algo más que necesitamos enfatizar, porque algunos padres dirán, bueno, yo he hablado mucho con mis hijos, le he compartido muchas veces el Evangelio y parece que no ha hecho una diferencia. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice que la necedad hace que el joven menosprecie la enseñanza, no quiera escuchar la instrucción. Entonces, cuando nosotros intentamos compartir la palabra de Dios, la rebeldía que hay en su corazón por la necedad hace que él rechace esa palabra. Pero cuando nosotros usamos este doble enfoque, esta doble combinación, lo que sucede es que en muchas ocasiones la disciplina bien aplicada como que empieza a abrir grietas en la rebeldía de ese corazón para que ahora cuando nosotros compartamos la palabra pueda llegar a él. Y Dios usa muchas maneras de romper esa coraza de rebeldía. A veces es la disciplina, a veces es la predicación en la iglesia, a veces es una situación difícil en la escuela y nuestro hijo llega con un corazón dolido y ahí hay una oportunidad para compartir la palabra de Dios con ellos. Y lo que vamos a observar es que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en combinación con una disciplina correcta y bíblica, Dios va a empezar a cambiar ese corazón y esa necedad y ese pecado va a empezar a ser transformado en su interior, pero luego también se va a manifestar en su exterior. Y ahora, en vez de tener esas explosiones de mal comportamiento, lo que vamos a empezar a ver en su vida es el fruto del Espíritu en su comportamiento. Pero esto no lo vamos a lograr si no usamos las dos herramientas o este doble enfoque que tiene la palabra de Dios para la crianza. Ahora, cuando hablábamos de este tema, Susi y yo hace unos días, ella decía, sí, pero hay un tema muy importante que hay que destacar. Entonces, Susi, ¿por qué no comentas ese tema que habíamos conversado? Sí, estábamos hablando con mi esposo de este tema y pensando en que la pregunta de hoy es los roles de los padres, o sea, ¿qué rol juegan los padres? Hay una palabra que hoy en día no es para nada popular, que al mundo no le gusta usar en cuanto a muchas áreas de la vida y en especial la crianza, y es la palabra autoridad. Autoridad, tener autoridad, ejercer autoridad ya no es popular. Y hay muchas razones por esto. Hay una filosofía de crianza muy conocido y popular que se llama crianza respetuosa. Y hay muchas versiones de lo que se llama crianza respetuosa, quizás has escuchado una u otra, pero en su versión esencial, la crianza respetuosa cree que ejercer autoridad, imponer, lo que ellos llaman imponer tu voluntad sobre la voluntad de un ser más pequeño, es faltarle el respeto.
es ser soberbia, es decir, yo soy mejor que tú. Entonces, la idea de autoridad que tiene el mundo es una idea muy cerrada, limitada. Lo que estaba compartiéndonos Mateo de disciplina y discipulado realmente es cómo Dios llama a los padres a vivir su rol. Dios llama a los padres a ejercer autoridad, y el ejercer autoridad no es popular, pero es necesario. ¿Qué es lo que el mundo quiere usar en lugar de autoridad? O sea, ¿cómo el mundo quiere que tú te veas como padre o madre? En lugar de autoridad en la vida de tu hijo, ¿qué debes ser? Debe ser su amigo. Pues quizás puedes ser como su coach, ¿verdad? O sea, no es autoridad, pero tú sí tienes algo de experiencia en la vida que ellos no tienen. Entonces, como un coach un coach para enseñarte a organizar mejor tu vida. Te enseña del punto de vista de su propia experiencia, ¿verdad? Entonces está bien, tú puedes compartirle sabiduría a tus hijos, pero no le vayas a exigir o imponer tu voluntad. También el mundo habla mucho de lo que decía mi esposo, que la meta de la crianza es que no se maten los hijos, ¿verdad? Muchas veces, bueno, obviamente el mundo reconoce el rol de los padres en la protección de sus hijos. Claro que tienes que alimentarlos, tienes que cuidarlos porque no saben todavía cómo manejarse en la vida real, pero no es autoridad, sino es como un rol de asesor, de protección, ¿verdad? Esto es lo que el mundo quiere comunicar, porque no le gusta la idea de la autoridad. Entonces yo estaba pensando, quizás no hemos entendido la autoridad bíblica, quizás no hemos entendido lo que es realmente cómo se ve la autoridad en un sentido bíblico. Y cuando tú piensas en cómo Dios ejerce autoridad sobre sus seres creados, ¿cómo lo hace Dios? Dios lo hace para el bien de los que están bajo su autoridad. Eso es la función de una autoridad en la Biblia. No es para controlar, nada más por mi propio placer, no es por egoísmo, sino es para buscar el bienestar de esa persona o de esas personas que están bajo autoridad. Incluso cuando Dios le dio dominio a Adán y Eva sobre la tierra, no era para que lo usaran para sus propios placeres nada más, era para que se beneficiara la tierra que Dios había creado y produjera más fruto para la gloria de Dios. Entonces, ejercer autoridad en la Biblia no es imponer mi voluntad para que hagas lo que yo quiera y hagas mi vida más fácil. No es eso, es un servicio. Es un autosacrificio para el bienestar de las personas que están bajo mi autoridad. Incluso pensemos cuando Dios pone autoridad espiritual en la iglesia. ¿Cuál es el llamado de los pastores? Es a vigilar el bienestar espiritual de las ovejas. Es enseñar, sí, con autoridad las escrituras, pero no para que el pastor esté bien, no para que el pastor se haga rico o que esté feliz. Es para el bien de las ovejas. Lo siento, hermano. Entonces, en general, si estudiamos cómo debe ser la autoridad en la Biblia, obviamente hay ejemplos malos de la autoridad en la Biblia, ¿verdad? Hay ejemplos de autoridad que no se ejerce de manera correcta, que se aprovecha de las personas, que no. Pero cuando vemos cómo Dios ejerce su autoridad y cómo Dios encarga la autoridad a sus seres creados, entonces la autoridad es algo bello, es algo para el bien de las personas. Entonces un Dios que establece una jerarquía no está maltratando, no está promoviendo abuso, está promoviendo el cuidado, el discipulado, el bienestar de las personas. Y si como padres pensamos en Efesios 6, Efesios 6 es un pasaje famoso para los padres. Empieza diciéndoles a los hijos, en el versículo 1, ¿qué deben hacer los hijos?
obedecer y honrar, honrar, respetar, y cuál va a ser el resultado para ellos de obedecer y honrar a sus padres. Para que le vaya bien. Esto es un mandamiento con promesa. Ahora, los hijos son capaces de nacer y decir, yo quiero que me vaya bien en la vida, entonces voy a obedecer a mis padres. No, ningún hijo jamás por su propia cuenta ha podido llegar a esa conclusión. ¿Qué es necesario para que un niño crezca obedeciendo y honrando a sus padres? Efesios 6:4 es el encargo a los padres: criad a sus hijos en la disciplina, es lo que dijo Mateo, la disciplina y la instrucción, amonestación. Ahí ese concepto es el concepto del discipulado. Entonces, el rol de los padres como autoridad es una autoridad sacrificial que busca el bienestar de las personas que están bajo su autoridad. Y Dios nos ha dicho como padres, principalmente nos ha dado como este cuadro mental que nos podemos llevar, que simplifica un poquito nuestra tarea. Es disciplina y es discipulado, y se tiene que ejercer con una autoridad amorosa, consistente, que imita la autoridad de nuestro Padre Celestial. Y es verdad que muchos padres históricamente, tradicionalmente, han sido padres que ejercen autoridad de manera egoísta. Yo he escuchado a señoritas contarme cómo sus padres fueron muy exigentes, groseros con ella, y exigiendo tareas que las humillaba, porque ese padre ejercía su autoridad de una manera muy egoísta, muy egocéntrica, muy soberbia. Y eso no es el tipo de autoridad que Dios nos ha llamado a ejercer. Es posible disciplinar y discipular con amor, con constancia, imitando la autoridad del Padre. Y nada más quiero terminar comentando que a veces las mamás, nos confundimos, no estamos seguras de cuál es nuestro rol o cuál es nuestra autoridad. Ayer comentamos que Dios le encarga principalmente al padre, al varón, de la tarea como de vigilar, de enseñar, de ser el que principalmente enseña. Pero las madres tenemos un rol muy importante de apoyar en el que se lleve a cabo eso en el día a día. Entonces sí nos toca discipular, sí nos toca disciplinar en conjunto, como en equipo, ¿verdad? Teniendo las mismas metas y todo eso. Entonces el rol es el mismo, solamente que la jerarquía es, la esposa está trabajando debajo de la autoridad de su esposo y los niños están bajo la autoridad de ambos. Mamá sí tiene una autoridad y esa autoridad es sujeta a la autoridad de su esposo. Y bueno, eso más o menos es una idea de la autoridad. Pues en breve, ahí tenemos el resumen de algunos conceptos muy importantes, pero bueno, vamos a pasar al Pastor Mario para las preguntas. Hermanos, creo que fue muy claro cuál es el objetivo primario, prioritario, principal de la crianza. Fuera de ese objetivo estaremos fallando en la crianza. ¿Por qué? Porque sin duda hay muchos modelos y muchos trasfondos en cada uno de los hogares. Yo he escuchado que cuando la familia, el papá es militar, ejerce autoridad militar. Entonces quiere que se cuadren, disciplina, y ese es su objetivo, porque esa fue la manera en que él fue formado. Pero así como ese, hay muchos otros papás totalmente displicentes, ¿verdad? Relajados, que no quieren hacer nada, porque así fueron formados y eso le están transmitiendo a sus hijos. Cualquier objetivo que sea fuera de estaremos fallando en la crianza de nuestros hijos. Por eso tenemos que regresar a los fundamentos. Por eso tenemos que ir hacia los principios de la palabra para regresar al objetivo inicial. Ahora, yo quisiera nada más anotar algo, Susan, Mateo. La autoridad no es autoimpuesta, la autoridad es delegada por Dios. Que me impide a mí delegar esa autoridad que Dios me ha dado.
¿Sí me explico? Porque muchas veces nosotros queremos delegar la disciplina y el discipulado en la iglesia, en la abuelita, en el tío, en el internet y todo ese tipo de cosas. Y si todas esas delegaciones mal hechas de mi parte no van hacia el objetivo primario, pues entonces no estamos ayudando a todo eso. Entonces es irrenunciable la autoridad que Dios me ha dado para la disciplina y el discipulado de nuestros hijos. La pregunta que salta a continuación es, ¿cómo practico la disciplina? Hablaron de ciertos métodos, hablaron de ciertas alternativas, que muchas de ellas inclusive se contraponen a las ideas modernas. Platíquenos, ¿cómo ejercer la disciplina? Creo que como creyentes tenemos que llegar al punto donde reconocemos la enseñanza bíblica acerca de la vara. No es popular, no es algo que incluso entre muchos cristianos el día de hoy sea muy aceptado. Pero la palabra de Dios habla de la vara y de la aplicación de la vara. Habla de la necesidad que tenemos de usar esta vara. Sabiendo que saldría este tema, preparé aquí una lista de versículos. ¿Ok? ¿Qué es esta lista de versículos? Bueno, son todas las ocasiones en Proverbios donde se habla de vara, de corrección, de castigo, de disciplina. No hay tiempo de leerlos todos, pero hermanos, nada más háganse aquí una idea. No son pocos, ¿ok? Sí, no van a poder ahí ver todos estos versículos y dependiendo de cómo vayan las preguntas, quizás podemos analizarlos más a detalle, ¿no? Pero la Biblia sí nos habla, por ejemplo, quizás un versículo muy conocido, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Entonces hay muchos de estos versículos que nos hablan de la vara. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Tenemos que ser sabios en cómo aplicamos la vara. Déjame poner aquí algo del uso correcto de la vara. 3 versículos que nos pueden guiar en el uso correcto de la vara. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces la aplicación correcta de la vara no destruye a nuestros hijos, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el alma. Entonces los azotes tienen que doler, ¿ok? Tiene que haber dolor. No está hablando aquí de herida, de dejarlos sangrando, ¿verdad? Sino de dolor. Los azotes que hieren son medicina para el alma y el castigo purifica el corazón. A propósito, ¿qué nos dicen acerca del uso de la vara? Eso es mero conductismo. Pero ¿qué dice Proverbios 20:30? Que purifica el castigo. El corazón. O sea, va más allá de lo exterior. Llega al corazón también, y por eso dijimos hace un momento que esa distinción entre disciplina y discipulado es un poquito artificial. ¿Ok? Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Entonces eso significa, si nosotros estamos castigando a nuestros hijos a tal grado que los estamos afectando físicamente, no estamos siguiendo la aplicación de la vara de una manera bíblica. Porque la aplicación de una vara no debe resultar en un cuerpo lastimado al grado que nuestro hijo es víctima de abuso. Y tristemente muchos padres cristianos sí han cometido abuso físico en la manera que han aplicado la vara. Nada más una breve historia. Hace unos años pasó una mujer por Monterrey y compartió su testimonio.
y estaba compartiendo su testimonio de cómo ella había sido víctima de un gobierno que era antibíblico porque su esposo en el estado de Texas, en Estados Unidos, había sido director de una escuela cristiana y ellos disciplinaban a los alumnos si se portaban mal en la escuela y los padres firmaban que podían aplicar la disciplina, que en lo personal yo creo que eso es incorrecto porque creo que la aplicación de la vara es en la relación padre-hijo, ¿ok? Pero bueno, es lo que practicaban. Un niño se portó mal, empezaron a disciplinarlo, el niño rehusaba quebrantarse delante del director de la escuela, entonces le siguieron disciplinando por horas, al grado que sus órganos internos empezaron a fallar y entonces llevaron al niño al hospital porque estaba a punto de morir. Y luego entonces vino esta mujer contando su trágica historia de cómo su esposo había sido metido a la cárcel porque había aplicado la disciplina bíblica, y yo pensaba, eso no es disciplina bíblica, eso es abuso. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos de acuerdo a la Biblia, cuando lo castigas, no muere. ¿Okay? No muere físicamente, pero también entendemos que tiene implicaciones más grandes para su vida espiritual también. Entonces, creo que tenemos que aceptar este concepto y pudiéramos debatir esto mucho más tiempo, toda la noche si quieren, pero la Biblia sí establece esto. Y ahora, Susi, no sé si quieres comentar un poquito de cosas más prácticas en cuanto a cómo lo aplicábamos nosotros con nuestros hijos. Bueno, iba a recomendar el episodio Okay. ¿Quieres sí. que lo expliquemos aquí? Bueno. No sé si hay tiempo. Creo que están con la Ok. atención precisa para ello. Ok. Para empezar, siempre está la pregunta de la edad, ¿verdad? ¿A qué edad? Y creo que los niños muy pequeños se pueden, no necesariamente con vara, pero se puede empezar el proceso de resistir su voluntad, de no dejar que hagan ciertas acciones, de retenerlos físicamente cuando pegan o así. Y en cierta edad, cuando vemos que ese niño entiende el no y lo hace como quiera, esa es desobediencia, es rebeldía. Ahí es donde podemos empezar a aplicar de manera apropiada al tamaño de su cuerpo, ¿verdad? A su físico, algo que duela suficiente para llamarles la atención y que les duela, que sea algo desagradable para ellos. Pero a partir de un niño de 2 o 3 años, donde hay comunicación, ya se puede entender, deberíamos de estar tratando con una desobediencia. Nosotros aplicábamos vara cuando había desobediencia clara. No cuando el niño tiró el vaso de leche por 5ª vez porque es un niño muy inquieto que se mueve mucho. A menos que ya le habíamos dado una instrucción clara varias veces y ya estaba desobedeciendo claramente. Entonces lo tomábamos a un lugar aparte donde nadie más está viendo, no delante de hermanos o familiares o gente que está presente. Platicábamos con ellos, les preguntábamos qué es lo que habían hecho, que ellos reconocieran que habían desobedecido, habían sido violentos quizás con un hermano, con una hermana, pegado, mordido, que sabían que no era correcto. Entonces, que el niño reconozca, que entiende lo que está pasando. No queremos aplicar vara cuando el niño no tiene ni idea por qué le están aplicando la vara. No tiene ningún efecto si no entienden lo que está pasando, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre teníamos que medir si nuestros hijos tenían la edad, la conciencia para recordar las cosas. Si se portaban mal en algún lugar público y le decíamos, cuando lleguemos a casa vamos a tener una sesión de disciplina. Y a veces, uno tiene que estar seguro de que realmente van a poder recordar ese evento, ¿verdad? Yo recuerdo con uno de nuestros hijos no estábamos seguros y de repente en el carro casi llegando a la casa, ¿es verdad que todavía me van a aplicar la vara? Bueno, sí se acordó, ¿verdad? Sí se acordó, pudo decir lo que hizo. Entonces, sí, no muy inteligente, pero sí. Entonces lo tomamos a un lugar aparte, hablamos, estamos seguros de que reconocen, entienden lo que está pasando y siempre les dijimos cuántas veces íbamos a aplicar la vara. Normalmente eran 2 o 3. Y nosotros no bajábamos la ropa, pero sí, el niño tenía que ponerse.
voluntariamente acomodarse y ponerse. Si no estaba dispuesto a ponerse, se agregaba uno. Y si se resistía, y eso funciona, si eres consistente con eso, el niño prefiere ponerse y recibir los 2 que luego recibir 4 o 5 porque no obedece. Es otra desobediencia, es otra... Sí, porque no quieres que se convierta en una sesión de lucha libre, ¿no? Donde tú estás así intentando amarrar al niño para que él reciba la disciplina. Entonces era, como lo aplicaban mis padres, nos acostábamos, o bueno, mis hijos se acostaban aquí y dejaban pues esa porción especialmente diseñada para recibir la vara. Aquí de este lado, la familia de Susi y ellos se acostaban sobre la cama, pero no era, oye, ponte aquí y si no, pues te voy a agarrar. No, era, ponte aquí. No, ponte aquí. No. Ok, te dijimos que iban a ser 3, ahora van a ser 4. Ponte aquí. No. Ok. Te dijimos 4, ahora van a ser 5. Y aprendía muy rápidamente que les convenía acostarse, ¿verdad? Ponerse sol. Entonces nunca fue una sesión de lucha libre. O sea, siempre estaba bajo control el tiempo de disciplina. Y pues aplicábamos la vara, entonces lloraba, obviamente el niño llora, debería de llorar, debería de doler, pero sin dejar marcas más allá de un ratito, ¿verdad? Y ya ahí no termina, o sea, la sesión de disciplina nunca debe terminar con papá y niño, mamá y niño enojados o molestos el uno con el otro. Es una sesión de restauración de relación. Esa es una de las metas de la sesión de disciplina. Se aplica la vara, el niño es humillado, le preguntamos si quiere confesar, si quiere orar. Nosotros oramos con el niño, con la niña y nos abrazamos. Y yo recuerdo muchas veces salir de la sesión de disciplina riéndonos. O sea, la relación es restablecida. Pero lo que sí, que creo que no mencioné al principio, nunca entrar a una sesión de disciplina enojada. Enojado o enojada. Si tú no puedes calmarte, no deberías de aplicar disciplina en ese momento. Es mejor que a veces tener que dejar pasar algo porque simplemente tú no te puedes controlar a aplicar la vara con enojo. Lo que hacíamos a veces era, si yo estaba enojado, entonces yo le decía a mi hijo o mi hija, vete a la recámara, espérame ahí. Piensa en lo que hiciste. Sí, piensa en lo que hiciste y luego cuando yo ya estaba más tranquilo, y cuando yo oraba, decía, Señor, ayúdame, ok, ahora sí podamos ir y aplicar la disciplina, porque si no, el niño lo ve como que yo me estoy desquitando con mi hijo, ¿verdad? Y eso no debería ser, sino que yo estoy aplicando la autoridad de Dios y la disciplina de Dios sobre mi hijo. Lo que sí es que una sesión de disciplina corporal siempre debe tener mucha comunicación. O sea, nunca es, ven aquí, te pego, y luego se va corriendo el niño con la mamá para consolarse. Eso no cumple el objetivo de una sesión de disciplina, porque queremos comunicación, queremos que entendamos lo que sucedió, el niño reconoce su falla, su pecado, y si tiene el deseo de confesarlo con el Señor, ¿verdad? Excelente, pues mientras va creciendo, ¿verdad? Va creciendo en eso. Y nunca debe ir corriendo el niño, si papá le pegó, ir a consolarse con mamá. No, que se consuele con papá mismo o con mamá misma. Que esa relación sea restablecida. No es sano que la sesión de disciplina ponga a papá y mamá en contra el uno del otro. Sí, eso no está... Sí, también algo muy fascinante, Hebreos 12, hablando de la disciplina. En el versículo, pues si vas al versículo 10, menciona que Dios nos disciplina por nuestro bien, para que seamos santos. En otras palabras, como dijeron, la disciplina a los niños, la vara, no es por mi bien, no es para yo desahogarme de una frustración, sino Dios disciplina por nuestro bien, para compartir en su santidad. Y yo creo que muchos padres
Pues no puedo hablar por otros, pero al menos voy a decir de mí, acerca de mí en los primeros años, nuevo creyente. Yo lo hacía para desquitarme de una frustración. Y yo tuve que aprender que eso puede llevarte rápido a abuso, pero también no cumple el objetivo. Eso es egoísta. Me estoy desquitando como una bolsa de un boxeo, ¿no? Ahora no los golpeaba, pero ustedes entienden. Es como, no es para yo bajar la ira. Eso es para hacer por ellos. Como Dios nos hace la disciplina para nuestro bien, para compartir en su santidad. Entonces, les quiero recomendar mucho cómo me hubiera gustado que alguien me dijera en esos primeros años. Así que jóvenes, por favor. Ese es un momento donde estás con templanza, estás con una meta en lo que estás haciendo, y como dice Mateo, hasta que lo puedes hacer así, no tienes por qué hacerlo, hasta que tú te puedes tranquilizar, ir ante el Señor, clama al Señor que te ayude. Y eso es lo que quizás muchos huyen de la manera tradicional que carecía del discipulado, pero también porque se hacía con un desahogo de ira y se pierde control y el dolor es más fuerte. Parece que el padre odia al hijo. Que la vara no es la única herramienta de disciplina, porque la disciplina es muy amplia. La disciplina es desarrollar buenos hábitos y dejar malos hábitos. La vara no es necesaria para el simple desarrollo dejando malos hábitos y desarrollando buenos hábitos. Hay rutinas, hay otras cosas que podemos hacer que están bajo ese concepto de disciplina. La vara no debe ser como tu primer instinto cada vez que tu hijo hace algo que no te gusta. Es para momentos de desobediencia donde vemos esa necesidad de que se quebrante ese corazón duro y queremos usar la herramienta que Dios nos ha dado para eso. Pero trata de ser creativo también y no siempre ir corriendo primero a la vara, tampoco evitarlo y tratar de probar todos los otros métodos y bueno, no funcionó nada más, supongo que tengo que aplicar la vara. Tampoco eso es muy sabio. Entonces, hay que tener un equilibrio con los diferentes métodos que usamos con nuestros hijos. Este tema, hermanos, se ha vuelto tabú en la iglesia. Este tema no es popular. Este tema muchas veces divide a las familias. Este tema inclusive lo han querido mezclar con el abuso infantil. Este tema tenemos que hablarlo porque la Biblia lo menciona. Y cuando estamos hablando de la vara, estamos hablando de disciplina corporal, ¿sí? Fueron muy gráficos respecto a las posiciones en que reciben más santidad los niños, ¿no? ¿Sí? Y eso es parte de lo que tenemos que extraer de la palabra de Dios, porque no son filosofías humanas, ni es parte de una deducción de la ciencia ni nada por el estilo. Es el modelo que Dios nos ha dejado para que nosotros ejerzamos esa autoridad delegada. El punto principal ahora, y le pregunto a Joe, ¿qué nos impide utilizar la vara? Pues en nuestra casa manipulación. Les voy a contar algo. Tenemos una vara en casa, ya no se usa porque ya el menor tiene 14 años. A veces dan ganas de usarla o no. Pero esa vara me da tanta risa porque mi esposa la llenó de versículos bíblicos en toda la vara. Y lo encontramos un día y un niño lo había encontrado y escribió "te amo, mamá" en medio para que lo vea y que no le dé ganas de pegar. Oye, qué manipuladores, ¿verdad? Tengo que tomarle foto y mostrar eso en conferencias, ¿no? Pero ahora estoy tratando de entender la pregunta ¿qué nos impide? ¿Tiene que ver con por qué la sociedad no quiere? Sí. Ok, no quiero convertir eso en una cátedra. Voy a tratar de resumir porque tiene muchos factores. Yo creo que en raíz autoridad desde la caída, ¿no? La tentación fue desafiar la autoridad de Dios, que Él sabe mejor, ¿no?
pero en nuestra era, como eso se ha manifestado, es que había un filósofo que se llamaba Hegel, que habló de la tesis, antítesis, síntesis. ¿Han escuchado eso, no? Algo va de este extremo como un péndulo y luego eso provoca una respuesta muy para acá, pero aún, y luego uno llega en medio del péndulo, y así va toda la vida, filosóficamente hablando. Pero cuando se nivela la cosa, la síntesis aún tiene tesis adentro, entonces se vuelve a columpiar. Karl Marx tomó esa idea y la echó en su cabeza, porque lo hizo de física, metafísica, metafísica, física. Por eso les dije, no quiero empezar una cátedra. Pero el punto es, Marx tomó esa idea, la echó en su cabeza. Muchos dicen Marx usó de Hegel, no, la echó en su cabeza. Y lo puso al revés. Y dijo que de manera física, las sociedades eso pasa y usan autoridad porque la autoridad es para decir, no lo tenemos que debatir. Yo no tengo que comprobar que mi opresión sobre ti, mi poder sobre ti es lo correcto. Así que uso autoridad para imponerte bajo mi autoridad, mi control. Y eso provoca lucha de clases, finalmente revolución, y vamos de tesis, antítesis, síntesis, desde tribus, comunismo primitivo, después de ahí feudalismo, capitalismo, comunismo puro, y finalmente utopía. Entonces vamos, y en cada etapa que estamos limpiando opresión y yendo hacia un tiempo cuando ya no necesitamos el Estado, autoridad, la autoridad es para imponer tu voluntad sobre otra persona, para oprimirlos. Y Marx habla de la necesidad de formar un Estado totalitarista, ¿okay? Para quitar toda esa autoridad, y una vez que todos estamos parejos, el Estado tiene que caer y vamos a vivir cantando Kumbaya, Señor, Kumbaya, y no va a haber necesidad de ninguna otra autoridad para siempre, ¿okay? Ahora toma eso y ahora va a Sigmund Freud, lo que hablamos ayer, que ahora él no está hablando de lo socioeconómico y sociedades, él está hablando de la id, el hombre interior, el verdadero. Y que las autoridades sobre el niño están imponiendo sobre ellos y les está dañando su id por el superego que se forma. Entonces, con toda esta, lo que se llama metanarrativa o cosmovisión, sobre lo que es la autoridad, la politizaron. Entonces, hoy dicen toda autoridad es siguiendo ese marco de imponer tu voluntad sobre el otro para llevar a cabo, para traducir la opresión pasada hacia el futuro. Y es por eso que llegamos al postmodernismo aplicado en las 90s, que se llama activismo, de quitar lo académico porque pasa la opresión atrás hacia el estudiante y cambiarlo por activismo. Por eso vemos tanto activismo en las universidades hoy. Todo fue un plan. Así que usar la vara es imponer una autoridad sobre un niño que nace tabula rasa, o lo que llaman hoja en blanco, que nace inocente, bien, y ahora lo estás moldeando a tu manera. Y también es hedonista, que quiere decir que el propósito de la vida es placer. Todo lo que no es placentero es malo. Entonces la vara no es placentera, por eso intrínsecamente la vara es mala. Cualquier experiencia no placentera que tenga tu hijo le va a dañar su id, su pequeña persona interior. Ustedes ven eso. Entonces toman el exceso de vara, que es abuso, y tomaron la marca de ese abuso y la pusieron en 0. Así que cualquier vara, cualquier momento no placentero es abuso.
no el exceso. Así que con esa cosmovisión la sociedad ve al ser humano de esa manera. Y eso totalmente contradice la palabra de Dios. Y son los mismos argumentos de Satanás. Dios, no. Dios no quiere que tú seas como Él. Que tú eres el árbitro entre el bien y el mal. No necesitas autoridad que te diga entre bien y el mal. Tú eres. ¿Se acuerda que dice en Génesis, Dios no quiere que tú conoces entre bien y mal? Es para ser el árbitro, el juez, el que decide lo que es bueno y malo por mí mismo. Así que es una lucha contra la autoridad de Dios, de Satanás desde el principio. Así que creo que eso es lo que está en la sociedad en parte, que ellos han sido influenciados demasiado por la metanarrativa de Marx y de Freud, porque lo de Marx y Freud se unieron las dos filosofías en la escuela de Frankfurt en 1923 y también por Paulo Freire, un brasilero que tomó esas ideas y las metió en el sistema educativo en los 90s en los Estados Unidos. Creo que de punto de vista a lo mejor de padres que, bueno, dicen, yo sí abrazo la autoridad bíblica, pero es que a mí me pegaron y a mí me dañaron, entonces yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron. Entonces en cierto sentido es una razón comprensible. O sea, si nosotros experimentamos lo que realmente no fue un uso correcto de la vara, es natural reaccionar y decir, yo no voy a hacer eso porque eso fue dañino. El problema es que tiramos algo bíblico por la ventana porque alguien lo aplicó mal. Entonces tenemos que recordar que Dios sí nos lo ha dado como una herramienta, y solamente porque otra persona no lo supo usar, no quiere decir que debemos simplemente desecharlo. Y yo, por haber hablado con muchas mamás, también creo que muchos no aplican la vara por miedo. O sea, temen su propia capacidad de poder aplicarla sin dañar a sus hijos, aplicarla sin ira, y temen lo que escuchan muchos mensajes, pasan mucho tiempo en Instagram y ven todas esas frasecitas acerca del bienestar de autoestima de su hijo, y realmente tienen miedo de criar a sus hijos con miedo de su mamá. Porque muchos creen, es que si le pego a mi hijo, va a tener miedo de mí, y yo no quiero que mi hijo tenga miedo de mí. Pero no es verdad. O sea, yo fui disciplinada con vara como niña, y nunca, jamás recuerdo dudar del amor de mis padres. Jamás. O sea, nunca entró por mi cabeza. Aun cuando mi papá estaba aplicando la vara, después me abrazaba, oraba conmigo, y nunca dudé de su amor, y nunca le tuve miedo. Nunca le tuve miedo a mi papá. Entonces no es verdad que al disciplinarlo con vara le vas a provocar que te obedezca por miedo nada más. No tiene que ser así. Creo que son algunas razones típicas de personas que sí abrazan la autoridad bíblica. ¿La vara es literal? Sí. Sí, solo él iba a dar un anuncio. Dame un segundo, Armando, porque si no se me olvidan las preguntas. ¿Es literal la vara? Sí. ¿Sí? ¿Madera de acacia? Bueno. Sí. Si le activan el micrófono a Mateo, por favor. Ya, ok. Adelante. Últimamente hemos escuchado algunos argumentos acerca de que la vara no es literal, y usan Hebreos capítulo 12, el pasaje al que se refería Joe, donde dice que Dios disciplina al que ama, y el argumento es Dios no nos disciplina literalmente, entonces nosotros no tenemos que aplicar la vara de manera literal tampoco. Pero lo curioso es que están poniendo la forma en que funciona una metáfora completamente al revés. Una metáfora funciona de la siguiente manera: tienes algo físico, algo real, que ilustra otra cosa, normalmente a algo que no es literal. Y entonces en ese pasaje se compara a el padre físico, el padre físico que sí disciplina
corporalmente a su hijo, físicamente a su hijo, con algo inmaterial que es Dios. ¿Ok? Entonces, eso es cómo se está montando el versículo. Hay una metáfora, algo físico, un padre físico que disciplina físicamente, y eso ilustra un punto que no es físico. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen con ese argumento? Dicen, como lo no físico no es físico, entonces lo físico tampoco puede ser físico. Pero no funciona así la metáfora. La metáfora te da algo físico para ilustrar algo no físico. Entonces, no nos confundamos, mejor dicho. No nos confundamos cuando escuchamos este tipo de argumentos, porque están usando conceptos que fácilmente nos pudieran confundir, pero cuando los analizamos cuidadosamente es muy obvio. Además, él está citando Proverbios 3, 11 y 12, y ya hemos visto un montón de versículos, aunque solamente los vimos pasar por ahí, ¿verdad? Pero vimos un montón de versículos que hablan de la vara, y sabemos históricamente que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los padres aplicaban una vara física. Entonces, en el contexto original todos hubieran entendido una vara física. Solamente una mente moderna, sesgada con valores modernos, pudiera llegar a hacer un argumento como que la vara no es física. Sí, me permite también muy rápido ahí. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que Sara y Agar eran alegorías de los dos pactos? ¿Se acuerdan? Y ustedes ven, si hubo una mujer, será una mujer Agar. Pero a lo que apuntan, no ahora socava la verdad que es algo físico real. De hecho, alegoría viene del griego, que nunca significaba algo que no sucedió hasta la ilustración europea. Ahora, alegorías escritas desde el siglo XVIII para hoy, como Narnia, por decir, es algo fantasioso que tiene un mensaje. Pero como se usa en la Biblia, eso es historia de hermenéuticas, que toman clases sobre eso para mostrar. Entonces, cuando Pablo dice, Sara y Agar representan los dos pactos de esclavitud y libertad, no quiere decir que ahora debemos dudar si Sara y Agar existieron. Lo mismo, ese mismo argumento que él está dando. Una última pregunta sobre la disciplina que me están poniendo aquí, que por cierto, quienes nos están viendo en la transmisión, si tienen más preguntas, pues adelante. La pregunta es, ¿quién da la vara? ¿El papá? ¿La mamá? En este caso, ¿solo uno de los dos? Sí, los dos. Los dos. Ok. Sí, en nuestro caso llegamos a la conclusión de que la persona que había tenido el conflicto con el niño, o sea, si mi hijo me desobedecía a mí, entonces yo aplicaba la vara. Si mi hijo desobedecía a mi esposa, especialmente si yo no estaba en casa, entonces mi esposa aplicaba la vara, porque si no, luego el papá se convierte en el malo, por ejemplo, ¿no? Si papá es el que aplica la vara, papá es el ogro, es el malo. Entonces, normalmente en nuestro caso era que la persona involucrada, o sea, el padre involucrado era el que lo aplicaba, aunque a veces también como padre, pues yo tuve que aprender que a veces yo necesito tomar el liderazgo también si estoy presente. Ok. Recordando un poco la historia y la cultura de nuestro país, que yo creo que es extensivo a toda Latinoamérica, en vez de vara había chancla, había cordón cables, o tenedores voladores y todo ese tipo de cosas. Eso no, mis hermanos, eso no es sinónimo de vara. Sí. Y es por eso que tantos aquí creen en ovnis, por el platillo volador de la mamá. Muy bien, mis hermanos, vamos a la siguiente división que nos hicieron sobre la crianza, que tiene que ver con el discipulado. ¿Cómo discipular a nuestros hijos? ¿Hay alguna manera, alguna forma? ¿Hay diferentes? ¿En qué edades es más conveniente? Hay un sinnúmero de situaciones que afrontamos las familias, pero que sin duda puede haber principios para todos, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Es que creo que pensamos en discipulado como programas, ¿verdad? Es común pensar, a mí me discipularon cuando me convertí, pero ya hice el programa de discipulado. Entonces podemos pensar en discipulado como algo temporal o algo que se hace de manera formal, pero cuando nosotros hablamos aquí de disciplina y discipulado, hablamos de un estilo de vida. Toda interacción con mi hijo está tomando en cuenta su necesidad de Dios, su naturaleza pecaminosa, el hecho de que es creado a la imagen de Dios y que Dios tiene un deseo para él en este momento de crecimiento, de aprendizaje. Entonces no estamos hablando de, ahora sí mi hijo tiene edad para discipularlo, porque ahora puede leer. A los niños pequeños se le puede discipular y no tiene que ser un creyente para que empieces el proceso del discipulado, en el sentido de que hagas las actividades que se hacen cuando se discipula. Quizás mi niño de 4 años aún no entiende el evangelio, pero leo la Biblia con él. Cuando se enoja, hablo con él de lo que Dios dice acerca del enojo y oro con él. Eso es discipulado, aunque todavía no se ha convertido, le estoy entrenando en la manera en que Dios piensa de las cosas. Entonces creo que en la crianza el discipulado es en todas las edades va a haber algún tipo de discipulado. Algunos dicen incluso que desde el vientre uno puede como cantar himnos y leer pasajes bíblicos. Claro que el bebé no entiende, pero que nos estamos entrenando a nosotros mismos a estar hablando la palabra, orando con ellos, y el discipulado entonces es para toda la vida de tenerlos en casa. Eso sería lo primero, ¿no? Sí, hay cosas que podemos hacer en la práctica. El devocional familiar, es muy importante que podamos sentarnos con nuestros hijos, hablar con ellos de la palabra de Dios, pero también tener esas conversaciones espontáneas con nuestros hijos conforme van surgiendo problemas, asuntos. Puedes ir a ver una película y aparece algo que es bueno o algo que no es tan bueno, pues es una oportunidad para discipular a tus hijos. Hay un conflicto en la escuela, hay una oportunidad de discipular a tus hijos. Sobre el devocional familiar tenemos algunos episodios en Crianza Reverente sobre eso, pudieran escuchar esos episodios. La iglesia es una de las maneras más importantes que discipulamos a nuestros hijos, llevándolos a la iglesia, siendo fieles a la iglesia, hablando con ellos de lo que fue la predicación, de lo que están aprendiendo en sus clases, si están en alguna clase de niños. Todo esto es parte del discipulado, y como señalé aquí, ¿verdad? Es la comunicación. Toda comunicación que tú tienes con tu hijo es una oportunidad para discipular a tu hijo. Sí, igual como dicen ellos, tenemos lo que llaman reuniones familiares, family meetings, en los cuales, en vez de que uno esté quejando, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, quizás eso ayuda, ¿no? A veces, uno más reciente, hijos, he notado una actitud en común aquí, porque a veces el discipulado es como corporativo, ¿no? Y a veces individuo. He notado que estoy escuchando y veo en el grupo de la familia a veces como que si están hablando su mamá, como si es otro de los hermanos. Y digo a los hijos, acuérdense, veamos lo que dice la Biblia aquí, sobre honrar a tu madre. Porque si yo vengo, oye, no estén deshonrando a su madre, eso es un poco hipocresía, porque me han visto a mí también pecar, donde los padres no se muestran ese respeto, no al 100% siempre, ¿no? Entonces yo tomo como algo de aprender todos. Mira, vamos a pedir al Señor juntos. Y luego a veces, últimamente, este último que hablé de su mamá, empezaron a llorar, pero no de miedo, empezaron porque ya entendieron los mayores. Ya entendieron que hemos estado como, no una actitud tan fea, pero yo noto en tonos de voz, yo he notado algo, digo, hey, ¿por qué no me hablan a mí de esa manera? No se atreven. Y dije, hijos, primero, antes de ser su papá, ella es mi esposa primero. Si me vas a obligar a elegir entre ustedes y ella, en cuanto a honrar, ustedes van a perder. Así que no deshonran a mi esposa.
con ese tono de voz que estoy notando ya, ustedes entienden, pero luego yo me identifico con su pecado. Ahora, algunos van a decir, pero entonces siempre van a decir, pero mi papá también, y lo van a usar para justificar. Si yo me identifico con el pecado de un hijo, ¿verdad? Si yo veo un hijo que, no sé, en un examen hizo trampa, ¿no? O algo así. Y si yo digo, y si yo me identifico con su pecado, mire, yo no siempre he sido muy íntegro. Y porque le voy a hablar de Cristo en eso, ¿no? Algunos dicen, no, nunca hables de tu pecado con tus hijos porque lo van a tomar como pretexto para decir, si lo hicieron mis papás y yo te digo, entonces toma el riesgo, arriésgate. Porque quieren que te ven a ti como el perfecto, ¿eso es para tu ego? ¿O quieres que ellos vean que la gracia de Cristo es suficiente para los pecados de sus padres, quizás es suficiente para mis pecados también? Entonces, me he tenido que humillar en los últimos años. Por un consejero bíblico fui a interpretarle en Nueva York y yo empecé a llorar en la interpretación porque yo estaba pasando por convicción terrible, porque él estaba enseñando cómo identificarte con el pecado de tu hijo y hablarles de la gracia de Cristo que tú necesitas y decir esa gracia es disponible para ti también como pecador. Así que, en otras palabras, mucho discipulado no es poner el dedo hacia abajo, de arriba abajo. Es de ambos ver a Cristo, apuntarlo a Cristo. ¿Ya? Y su gracia conmigo, ¿no? Así que sí puedo agregar ese punto. Un poco la imagen que tenemos del discipulado con los hijos es sentarme, abrir la Biblia, estudiarla o tomar un estudio. Esa es más o menos la imagen que tenemos de discipular a los hijos. Sin embargo, si recordamos el modelo de Cristo aplicó lo que dice Deuteronomio 6. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor Jesucristo andaba en el camino con sus discípulos, comía con sus discípulos, les enseñaba a pagar impuestos a sus discípulos, reprendía a sus discípulos y esa era la manera en que Cristo manifestó el discipulado. ¿Qué nos dice eso? Que nuestros hijos andamos en el camino, nos acostamos con ellos, desayunamos, comemos y pocas veces vemos esos momentos como una parte de enseñarles, ¿sí? Decían que los viajes ahora, los viajes que hacemos en auto, normalmente los hijos van entretenidos con una película, con un iPad, cuando es una oportunidad de ir por el camino y enseñarles lo que es una montaña, un valle, un ganado, unas crías y todo ese tipo de cosas. Hay veces que sí perdemos oportunidades de poder discipularlos. Cuando vamos al mercado, deme 1 kilo. A ver, hijo, ¿cuánto es 1 kilo en gramos? Una manera práctica de que ellos sepan la aplicación de los conocimientos que están teniendo. Inclusive cuando estamos formados en el banco, voy a cambiar un cheque. ¿Qué es un cheque? Todo eso es formativo para los niños, que viene reforzando los principios de la honestidad, de la honradez, de la puntualidad, de todo eso. Entonces, no nos casemos con un estereotipo, hermanos. Y obviamente, el discipulado es personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada niño tiene una necesidad particular. Desde la misma diferenciación entre hombre y mujer, tienen necesidades especiales. Entonces no podemos tratarlos como en el salón de clases de la escuela, ¿verdad? Donde hay 60 pelados ahí, ¿sí? Y todos son totalmente diferentes, pero se les da la misma situación y no podemos esperar que cada uno responda de la misma manera de los demás porque son diferentes, ¿no? Entonces, mis hermanos, por eso es que tenemos que ir a estos principios fundamentales y sí apoyados de las diferentes formas, apoyos que podamos tener. Adelante, Susi. Sí, en cuanto a lo que mencionaba ahora, a veces los padres dicen, es que apliqué lo mismo con mis 3 hijos, pero no, pues es que no funcionó con el último.
Pero el problema es que 3 hijos pueden mostrar la misma conducta pecaminosa, pero sus corazones pueden tener motivaciones diferentes. Entonces, un hijo puede tener el ídolo de la aceptación de los amigos, otro hijo puede tener el ídolo del dinero o la comodidad, y entonces, como madre, puedo ver la misma conducta y pensar que tienen el mismo problema, pero si no converso, si no indago, si no hago discipulado con ellos, no voy a poder ayudarle en esa necesidad puntual de ese niño, en su corazón, lo que está sucediendo en su corazón en ese momento. Es una ilustración de lo que decía el hermano. Sí, adelante. Sí, un breve ejemplo de eso. Hace, creo, 2 años tuve que aprender esa lección a duras, ¿no? Me costó. Porque pues, los que con nosotros vivimos aquí sabemos que tenemos 2 niñas con personalidades muy distintas. Y el momento que a la mayor le digo algo, se quebranta. Nunca tengo un pleito ahí. Se quebranta, fácilmente se quebranta. Y perdón y ya, todo eso. Ay, qué fácil es criarla. No siempre. Y tengo otra que le encanta el debate. Entonces, cuando yo le estoy exhortando sobre algo... ¿De dónde habrá sacado eso? De su tía Susan Bixby. No, pero ella, yo lo confundía, empezamos a tener roces que estaban dañando nuestra relación, porque yo le miraba, le explicaba algo y se me quedaba mirando así. La güera, ustedes saben, los que nos conocen, cuál es. Y yo me ofendía, me pone en sentido, porque yo estoy acostumbrado que la mayor se quebranta. Y luego ponía, chulo pues. Y Betty, ¿sabes qué esta niña? No, ya es de edad, la saco de esta casa si va a ponerse así. Y se vino a mí quebrantada después. Papá, yo no estaba, dice. Yo estaba procesando lo que me estabas diciendo. Y ahora lo entendí, porque desde este punto, y me da todo el argumento de memoria. Ay, no, me rompió el corazón. Y yo ya vi, voy a ver si está diciendo la verdad, y veo, y siempre que le dices algo, él te va a quedar mirando así. Está procesando. Y le toma como 2 días. Y luego regresa y te lo dicta, te da una cátedra de memoria de todo punto y todo argumento. Y la otra nada más se quebranta, es sensible, ¿no? Entonces, yo estaba aplicando a la segunda la manera que a mí me gusta como la primera reacciona. Y yo quiero que se quebrante y yo quiero ver arrepentimiento allí. Y tuve que aprender, yo la estaba lastimando porque yo en mi ego quería ver que yo la estoy discipulando bien. Así que por favor, vean, disciernen las diferencias entre sus hijos y cómo reaccionan al Señor, cada uno de expresiones distintas. Y no les digan, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Eso es muy dañino, muy dañino. No compares la respuesta de un hijo con otro. Eso es muy dañino también. Fíjense que eso es un ejercicio muy importante para nosotros los padres de observación, de pedirle al Señor sabiduría para ver más allá de lo que son las apariencias que nos están mostrando. Yo tuve una experiencia muy, muy difícil, desgraciadamente no con una de mis hijas, sino con una sobrina, porque de repente se puso histérica. Yo no supe qué lo causó, pero me desesperó tanto que no tenía control que le tuve que dar una bofetada, ¿no? Y se puso más loca, ¿no? Entonces ya la tuvimos que agarrar, subir al coche y llevarla a su casa, y fue un episodio bien duro, bien duro. Posteriormente me entero que mi esposa habló con ella y ella le dijo, en ese momento lo que yo quería era un abrazo, nada más, porque hubo algo que la perturbó. Dice, si alguien hubiera llegado y me hubiera abrazado, dice, con eso yo me hubiera calmado. Dije, qué regar si no me la regresa su papá después, ¿no? Pero eso es eso, nos vamos con las impresiones primarias que hay en nuestros hijos. Y esa es una tarea de nosotros los padres, el ser observantes de sus comportamientos, de sus ideas, de sus comentarios, de sus acciones,
porque definitivamente una acción igual en los dos puede tener una motivación diferente. Y eso nos lleva muchas veces a equivocar la disciplina o equivocar el concepto que tenemos de nuestros hijos. Muy bien, otra pregunta. ¿La disciplina y el discipulado tienen que ir en función de las edades de nuestros hijos? Lo que puede comprender un niño de 4 años es muy diferente a lo que comprende un niño de 14 años. Lo que esperamos de un niño de 14 años es muy diferente de lo que esperamos de un niño de 4 años. Entonces, por supuesto que tiene que ir no solamente de acuerdo a sus edades, pero como estamos comentando, de acuerdo a sus personalidades únicas, las necesidades que ellos tienen en ese momento, porque si tienes un hijo de 16 años que está empezando a sentir algún tipo de atracción romántica por alguna señorita, tiene necesidades muy particulares que no tiene otro joven de 16 años que no está teniendo esa atracción romántica. Entonces, por supuesto que tiene que ser sabiamente teledirigida. O sea, el discipulado no es como una bomba nuclear que dejas caer y para todos le pasa lo mismo. No, es una bomba de esas que entra por la ventanita de una casa, ¿verdad? Y llega solamente a ese lugar. Así tenemos que teledirigir el discipulado que nosotros le damos a nuestros hijos de manera muy particular a su etapa, su edad, su comprensión, su desarrollo, su madurez. Y es mucho trabajo. Es como... Deberíamos de pensarlo como uno de nuestros llamados principales en la vida. A veces hay que sacrificar otras actividades. Obviamente tenemos que trabajar, ¿verdad? Proveer para la familia, debemos estar en la iglesia, pero a veces otras actividades se tienen que sacrificar para que tengamos ese tiempo de estar con los hijos, pasar tiempo. Y es importante pasar tiempo positivo, no solamente conversaciones sobre cosas que hicieron mal. Mucho discipulado natural sucede cuando el hijo pues hace algo mal, ¿verdad? Es una oportunidad, pero tenemos que buscar oportunidades para afirmar conducta buena y simplemente sacar temas de enseñanza que no son en base a porque se portó mal el niño, simplemente instrucción como en el devocional familiar. Entonces es por la edad y también por las situaciones y es mucho trabajo, es algo que tenemos que abrazar como un llamado y algo muy enfocado por muchos años de la vida del niño. En el corazón de nuestros hijos hay ídolos. ¿Qué es lo que les llevan a tener esos conflictos, esos pecados? Y los ídolos del corazón de cada hijo son diferentes. Entonces las verdades y las aplicaciones que necesitan son diferentes. Y los ídolos incluso van a ir cambiando con el transcurso del tiempo. Entonces lo que era el ídolo de un hijo quizás cuando tenía 12 no serán los mismos ídolos que cuando tiene 16. Entonces tenemos que estar atentos a eso y una clave es la comunicación. Y aquí tenemos que reservarnos ese tema porque mañana vamos a hablar de la comunicación, pero mucho tiene que ver con tener una comunicación que es un diálogo con nuestros hijos para conocer lo que hay realmente ahí. Pero bueno, eso regresen mañana para escuchar más de ese tema. Ok, pregunta pastoral. Lo siento, Susi. Pregunta pastoral. Como iglesia, ¿cómo podemos apoyar a los padres en la labor de discipulado? Pastor Mateo. Creo que primero necesitamos capacitar a los padres con las herramientas necesarias para que los padres sepan cómo discipular a sus hijos. Creo que también podemos colaborar haciendo que la familia sea importante en la iglesia. En algunas iglesias el grupo de jóvenes es prácticamente una iglesia independiente donde no hay interacción entre los jóvenes y el resto de la iglesia o entre los niños y el resto de la iglesia. Entonces tenemos que encontrar la manera de que estemos trabajando en unidad y en conjunto como iglesia. Creo que también una oportunidad muy grande que las iglesias tenemos es con madres solteras.
que no tienen, o que no hay un papá de por medio, o que el padre es inconverso. Entonces ahí hay jóvenes, hay niños que necesitan tener un buen ejemplo de parte de los padres para que ellos puedan, o de otros padres cristianos, de otros hombres y mujeres dentro de la iglesia, y pueden involucrarlos en sus actividades familiares. Entonces estas serían algunas cosas que así a bote pronto se me viene a la mente. Sí, gracias, Mateo. Pastor Joe. Sí, quiero siempre animar en la iglesia a que, yo sé que todos hemos oído, hoy en día los padres, hoy en día, siempre uno está reclamando de lo que no se hace, pero pocas veces se enseña a alguien a hacerlo. Y de tomar a los padres por la mano y enseñarles poco a poco a tomar eso, esa responsabilidad. Es abrumador cuando nada más dices, padres son responsables por sus hijos en el discipulado. Pues gracias, pero dime cómo. Ustedes saben que no somos aquí, la mayoría de nosotros, la sexta generación criada en la iglesia. Así que hay que siempre tener la actitud en la iglesia de decir, no vamos a asumir que todos saben. Entonces hay que, en vez de siempre quejar de hoy en día, aborrezco escuchar eso. Hoy en día la gente, pero no, enséñales cómo. Y llevarlos por la mano. Haz que la tarea no se ve tan abrumadora y siempre háblales de la gracia de Cristo, porque los padres van a tropezar, van a querer hacerlo bien y se van a equivocar y van a perder la calma o algo y van a decir, ya ves, yo no puedo. Entonces siempre prepararlos a acudir a Cristo por su gracia cuando se equivocan, y encaminarlos por ese proceso. Porque eso sí, el pastor, no es el trabajo del pastor criar a mis hijos. Eso es nuestra responsabilidad de Betty y yo y de ustedes. Ellos velan por mi alma, ellos me apoyan, me exhortan a veces, y me equipan para yo hacerlo. Así que, pero muchos quejamos de eso. No, es el trabajo de los pastores. Ok, pero pastores equipa a ellos a hacerlo entonces. ¿Puedo mencionar sí, Tito 2? Por Tito favor. 2 habla de las mujeres ancianas y menciona, aparte de lo que va a enseñar a las mujeres jóvenes, es cómo amar a sus hijos. Entonces sí hay un lugar en la iglesia, porque mujeres más maduras en la fe y que quizás han pasado cierta etapa de la crianza, han aprendido ciertas lecciones que puedan venir al lado de tomar la mano de las mujeres más jóvenes o quizás más recién convertidas y ayudarles en las cosas prácticas de cómo se ve realmente que una mamá cristiana ame a sus hijos. Parte de amar a los hijos es disciplinar, discipular. Entonces ahí está, o sea, es una indicación de Pablo a un pastor, Tito, que debe de equipar a las mujeres ancianas en su iglesia para que enseñen a las mujeres jóvenes. Las mujeres ancianas podemos ponernos a la disposición del pastor y decir, pastor, Claro. ¿puede ayudarnos a saber cómo podemos ayudar a las mujeres jóvenes? Eso sería una buena manera en que se fomente ese tipo de ayuda en la iglesia local. Sí, y acuérdense, la palabra pastoral es un adjetivo. El oficio sustantivo pastor es para varones, según la Biblia. Pero la obra de la mujer es pastoral, en cuanto a enseñar a las otras mujeres, en cuanto a los niños, etcétera, etcétera. Así que aunque el oficio sustantivo pastor es para el varón en la iglesia, la mujer ayudando a otra más joven, etcétera, eso es una obra pastoral en cuanto al adjetivo. Lo que tenemos que también tener presente es de que la labor de la iglesia para apoyar la labor de la crianza en el hogar deben de tener los mismos objetivos, porque hay veces que la iglesia se dedica más al entretenimiento, a que los hijos vengan y pasen un rato a gusto, y al rato quieren estar más en la iglesia por eso que por una labor de edificación. El pilar fundamental de toda iglesia es el evangelismo y el discipulado.
Entonces, si en casa es ese mismo objetivo, nosotros como iglesia también debemos de reforzar ese objetivo. Y todas las labores asociadas que tengamos que hacer deben de cumplir ese objetivo. Las formas en que enseñamos, las formas en que evangelizamos pueden ser muy variables. Una obra de teatro, un juego, todo eso no quita la esencia de la enseñanza. Entonces, sí debemos de estar de acuerdo que la iglesia debe de contribuir, debe de apoyar al mismo objetivo que estamos persiguiendo en casa. Porque hay veces que se pierde ese objetivo y es más una reunión social, es más una reunión de amigos, es más una reunión de cualquier cosa, menos de evangelismo y discipulado. Y ojo, eso no quiere decir que sean reuniones aburridas, eso no quiere decir que sean reuniones pesadas. Significa que vamos a apoyar esa labor con pedagogía, con juegos, con muchas cosas, pero que eso no es lo principal, sino la enseñanza que viene atrás de todo ello. Y a manera de ilustración nada más, queremos comentarles que, por ejemplo, nuestro pastor Héctor, que se dedica más a lo de los jóvenes, ha implementado algunos grupos en los cuales, de acuerdo a la etapa que están viviendo, es la manera en cómo se les evangeliza y cómo se les discipula a través de diferentes actividades. Y tenemos que desde la iglesia infantil, que es los domingos, que desde cunero hasta 12 años, a los chicos se les instruye y se les trata de tal manera que no damos por sentado de que son creyentes, ni porque vienen de familia creyente, ni porque vienen a la iglesia, sino que a través de esa enseñanza se les evangeliza, se les discipula en las lecciones al nivel que ellos pueden comprender. Posteriormente tenemos otro grupo que es el Club Bíblico, que son chicos de 11 a 15 años, donde otra vez, por otras dinámicas, también se les evangeliza y también se les discipula, a la vez de que se les lleva a hacer trabajo social o trabajo en equipos y cosas por el estilo. Posteriormente hay otro grupo que se llama Más 16, que son de 16 a 22 años, que ya son preparatorianos o antes de entrar a la universidad, que tienen otra necesidad y que el discipulado y el evangelismo se trata ya con otra profundidad, con otro enfoque. Y posteriormente tenemos el grupo de Más 23 hasta los 80 años, ¿sí?, solteros, en los que hay otra necesidad. Son jóvenes universitarios, son jóvenes que ya están en el campo laboral y que se enfrentan a situaciones que no se están enfrentando los demás grupos. Entonces, la enseñanza gira en torno a esas necesidades, pero con el mismo enfoque, evangelismo y discipulado. Entonces, creemos que esa es una forma nada más. Cada iglesia debe de visualizar cuál es la necesidad de sus jóvenes para poder hacerlo. Y yo invito a todas las iglesias a que pongan mucha atención en sus jóvenes. ¿Por qué también se los digo? Porque de repente nos llegan jóvenes de otras iglesias donde dicen, es que en mi iglesia no hay reunión de jóvenes, es que en mi iglesia no hay actividad para jóvenes. Eso es lamentable. ¿Por qué? Porque la iglesia local, a donde van esos chicos, debería ser la encargada de ver por las necesidades de esos jóvenes. No los rechazamos de ninguna manera, pero invitamos a que las iglesias hagan ese esfuerzo para poder apoyar la labor que se está haciendo en casa. Ahora, hay un efecto virtuoso en todo esto. ¿Por qué? Porque si el evangelismo que estamos predicando en casa no le entra al niño, de alguna manera estamos viendo de que nadie es profeta en su propia tierra. El mismo evangelio que se les predica en casa, predicado por un joven, puede tener el efecto, o bueno, más bien no el efecto, puede ser utilizado por el Señor para que en ese momento entienda. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Que nosotros damos una instrucción, el niño no la atiende, se la dice el tío y el tío lo obedece. Y tú dices, ¿qué diferencia hubo? Bueno, así funciona luego la situación con los jóvenes. Entonces, sí invitamos, hermanos de las diferentes iglesias, a que haya una genuina preocupación y ocupación por ministrar a nuestros jóvenes, de todas
las edades. Pregunta: ¿qué sucede con esos jóvenes que están en casa, que se les discipula, que se les evangeliza y hay rebeldía? No les ha pasado, ¿verdad? Ha habido actitudes rebeldes en todos los niños. Doy algo muy general porque estoy para ir para siempre. Okay? No voy a usar un término. En la convicción bíblica que tengo sobre pactos, okay, la casa, la familia en casa no es la iglesia. Okay? Yo sé que hay algunas eclesiologías que sí consideran eso, como la iglesia militante y la iglesia victoriosa, y hacen una distinción entre dos iglesias. Con mucho respeto, yo creo que eso no es bíblico. Si no, yo tuviera que aplicar la disciplina que la iglesia, que la palabra manda hacer en la iglesia, la tuviera que aplicar a mi casa. Y eso sería difícil porque tuviera que sacar de mi casa a cada uno que no sea creyente que dice ser. Y entonces, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Los voy a estar sacando de la casa. Cuando la primera vez que el bebé de 8 meses le pega a la mamá, se enoja, le voy a sacar de la casa. Si no se arrepiente, tuviera que llevar a Mateo 18 los pasos. Así que cuando hablamos de rebeldía en la iglesia con alguien que dice ser creyente y se rehúsa a arrepentirse y se toma los pasos de Mateo 18, sí, Mateo 18 no tiene nada que ver con pecado personal. Eso es una variante, el versículo 11, cuando dice si alguien peca contra ti. No, dice si alguien peca. Eso es algo muy largo. Pero el punto es, eso es para disciplina en la iglesia, Mateo 18. Y luego al final, Pedro dice, y si alguien peca contra mí, debo perdonar 7 veces, creyendo que arriba de las 3 veces que tomaban, él estaba mostrando mucha misericordia y Jesús le muestra que no. Y ya es como tratas con pecado personal. Pero en cuanto a alguien que dice ser el más pequeño entre ellos en la iglesia, si no se arrepienten y pasas por esos pasos, hay que sacarlos de la comunión. Entonces, ¿qué hago en mi casa? ¿Los saco? Si son rebeldes, depende. Pero no por Mateo 18, eso no aplica. Si están en una edad donde pueden sostenerse a sí mismos, pueden trabajar y rehusan abiertamente una y otra vez, no me someto aquí. Entonces digo, no te estoy sacando, tú mismo te sacaste de este pacto, o ese acuerdo, ese entendimiento de sumisión a la autoridad de la casa. Así que ya como te sacaste, deje de dormir en mi cuarto, que yo estoy pagando. Pero el punto ahí es saber cómo, y eso se lleva mucha prudencia. Ahora, pudiéramos pasar como 45 minutos, donde yo creo que la Biblia nos puede ayudar con principios bíblicos a saber. Yo no creo que sacarlos de la casa es la primera opción, casi nunca. Pero han habido casos donde rehúsan someterse, tienen 22 años, rehúsan someter, están fornicando fuera, rehúsan. Es donde dices, no te estoy sacando, tú mismo ya te sacaste de mi autoridad, así que yo no puedo permitir que eso siga pasando en mi casa, donde yo te doy un hotel gratis, porque ya no estás bajo mi cuidado, así que te vaya bien. Pero yo creo que siempre buscando su arrepentimiento, nunca dejarlos, nunca decir, para mí ya él no existe, no. Eso nunca, y eso, síguelos amándolos, síguelos buscando con el Evangelio. Eso fue muy general, pero esa pregunta es como abrir una nueva conferencia. No sé si quieren un detalle ahí. O sea, cuando un hijo es rebelde no deja de ser nuestro hijo, y entonces tenemos que seguir amando a ese hijo. Ahora, no quiere decir que entonces le damos todo, que está aquí en mi casa, bajo mi techo y está cometiendo todo tipo de pecados y yo no tengo opción de tomar alguna decisión como la que menciona Joe. Pero nuestra capacidad de controlar o de influir en su vida quizás ha sido aminorada por su actitud y por su edad.
Entonces, primeramente tenemos que pasar mucho tiempo en oración por ese hijo, pero podemos seguir hablándoles la verdad, podemos seguir compartiéndoles la palabra de Dios, seguir rogándoles que ellos se quebranten delante del Señor y se arrepientan por su pecado, que regresen a su Padre Celestial. Entonces, deberían ser muy pocos los casos donde nosotros cortamos definitivamente una relación con nuestros hijos o donde ya no queremos nada que ver con ellos. Eso pocas veces en la vida debería de suceder. Muchas veces esos hijos rebeldes son los que quieren cortar y ya no hay nada que nosotros podamos hacer, pero deberíamos de tener la actitud del padre del hijo pródigo, que estaba deseando, ansiando que su hijo regresara, pero que regresara reconociendo su pecado. No, bueno, regreso porque solo quiero... Tengo hambre. Sí, porque quiero comer bien, no es eso. A veces hay un mito de que los adolescentes, cuando llegan a la adolescencia, tienen que pasar una etapa de rebeldía. Casi que los padres lo piden. O sea, yo he escuchado a padres delante de sus hijos de 10, 11 años decir en voz alta: nada más estoy esperando que lleguen a la etapa de la rebeldía. Entonces, claro, el niño de 11 dice: me toca la etapa de la rebeldía, déjame la comienzo ahorita. O sea, no es necesario por ser adolescente que tienen que llegar a una etapa de rebeldía, pero muchas veces la etapa que termina siendo rebeldía empieza con cuestionamiento. Entonces el padre cristiano se espanta porque su hijo de 12 años empieza a cuestionar cosas que según nosotros debe tener bien claro. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué te pasa? Si has aprendido toda tu vida, que eso está mal, ¿por qué estás cuestionando? Pero eso no es lo que necesitan los hijos adolescentes. Necesitan poder entablar ese diálogo donde llegan y hacen un comentario y en lugar de que mamá se espante, diga: cuéntame por qué dices eso. A ver, me gustaría escuchar por qué estás pensando eso. Y entonces ahí va la comunicación, ¿verdad? De mañana. Pero a lo que voy es lo de la rebeldía. Muchas veces la dureza del corazón viene después de un tiempo en el que el joven está confundido, está cuestionando, y la respuesta que recibe de sus autoridades espirituales, sus padres o las personas en la iglesia, no es una respuesta de: cuéntame, quiero caminar, quiero contestar tus dudas o ayudarte. En lugar de eso es como un espanto de decir: toda la niñez le he enseñado y mira las ideas que tiene ahorita. Entonces cuidemos mucho ese aspecto de no esperar que tienen que ser rebeldes, por uno, y de ser pacientes con el proceso que pasan cuando empiezan a descubrir muchas cosas y tener muchas preguntas. Hay un pasaje en Deuteronomio que habla del hijo contumaz y rebelde, en el que está causando estragos en el hogar y los padres ya no lo soportan. Y la sentencia es sacarlo, apedrearlo y que muera. Eso fue en Deuteronomio, lo cual no quiero decir que lo vamos a aplicar. Lo que quiero es ver algunos principios. Por ejemplo, dice que reconocen y les duele que es un hijo rebelde y que ellos ya no pueden tener control de él. Entonces, ¿qué hace? Va con los ancianos. Entonces, muchas veces, hermanos, antes de tomar una determinación muy dura, difícil, hay que pedir consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Y es un tema que debe de estar involucrada la iglesia, el pastorado, porque es un hogar en llamas. Y que muchas veces por tratar de apagar el fuego, tomamos la medida más drástica pensando que así va a reaccionar. Pudiera ser, pudiera no ser. Pero para eso necesitamos la consejería, la ayuda en oración, en ministración, para saber qué hacer. Porque sí es una alternativa. En este caso, un hijo borracho y glotón, los padres llevan a pobreza y mejor que se vaya, ¿sí? Pero el principio es: antes de tomar una determinación, pide consejo, pide ayuda, pide oración por tu hijo. Probablemente en el proceso Dios lo quebrante, Dios lo lleve al arrepentimiento y no sea necesario
ahora sí que mucho, como Pablo decía, entregarlo a Satanás, ¿no? Para ver qué hace con él. Entonces, mis hermanos, es un tema fuerte, serio, y que tenemos que abordarlo por evento. ¿Qué quiero decir? Por cada caso. No podemos tener una medida general, por cada caso. Y ahí es donde interviene, en la multitud de consejeros, debe de haber seguridad para tomar una decisión. ¿Algo más? No, ya. Iba a hablar la diferencia entre el lado civil de la teocracia, de por qué quitar su vida a piedras tiene que ver con pacto y la esencia del pacto con la nación de Israel. Y por eso no se está mandando hoy, no es parte de la ley moral matarlos a piedra. Pero ustedes agarraron, no hay nadie aquí que está ahora diciendo, pero ¿por qué la Biblia dice hacer eso si no lo debo hacer? Y no es eso malo que la Biblia manda hacer eso. Si alguien está ya en una crisis, yo sigo. Pero si están bien, me callo. Están bien, nadie está en crisis por lo que él dijo, ¿verdad? Ok, entonces mejor no entro ahí. Nosotros estuvimos en una iglesia para una boda de un amigo donde la noche anterior la esposa del pastor mató a su hija y se mató a sí misma y tenía esos versículos subrayados en su Biblia. Entonces, lo que Joe dice no es en broma, o sea, es una realidad. Y por eso tenemos que conocer bien nuestra Biblia y entender principios de interpretación y la teología bíblica, porque sí podemos meternos en un lío nosotros solos. Entonces, sí. Muy bien. La última pregunta de hoy, ya para irnos. Cuando dejamos a nuestros hijos al cuidado de terceros, familia, nana, lo que sea, ¿también se les delega la disciplina? Hablando de... No, Okay. no, hay casos aislados, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay una madre soltera que tiene que trabajar, ella deja a sus niños con su mamá todos los días. Quizás en ese caso una abuelita tomaría como un lugar que normalmente no le correspondería, pero por el caso especial. Hay casos donde los papás están en un accidente y pasan 6 meses en un hospital y alguien más los está cuidando. Quizás pudieran haber casos muy raros, pero creo que Mateo dijo hace rato, ¿verdad? Que es la relación de padre-hijo donde está el contexto de discipulado junto con la disciplina. Por eso un papá amoroso puede, sí, pegar a su hijo y su hijo no tiene que temerle, porque está dentro de esa relación de amor, de disciplina y de una autoridad delegada por Dios que no es egoísta. Entonces yo creo que en muy, muy, muy pocos casos alguien afuera de los padres debe aplicar disciplina. Ok. Pues mis hermanos, hasta aquí llegamos hoy.